Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo programa Sembrando tu Futuro. Soy Alejandra Morales, agente profesional de seguros y fianzas, y en este espacio estaré dando contenidos de educación y cultura financiera, y también estaré hablando de cómo los seguros son un instrumento formidable para tener protección, seguridad, construir un patrimonio o administrar un patrimonio para que vivamos tranquilos. Doy las gracias por este espacio al licenciado Raúl Castellanos, porque me está dando la oportunidad de compartirles todos estos contenidos que van a enriquecer su cultura financiera. Bienvenidos. Antes que nada, vamos a pasar un video de lo que es mi empresa Sembrando tu Futuro, que fundé hace 5 años y que tiene como misión fomentar la cultura del ahorro y de la previsión. Como pudieron ver en el video, soy agente certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Quiero compartirles que para que un intermediario pueda funcionar como agente de seguros o como asesor financiero, debe estar acreditada por el organismo oficial en nuestro país, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si algo tenemos seguros en México, es el sector asegurador. Es el sector más regulado, el más confiable, el más supervisado. El órgano rector es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y todos los intermediarios y los agentes debemos de comprobar nuestra solvencia técnica, moral y económica para desempeñar sus funciones. En este primer programa voy a hablar de la diferencia entre educación y cultura financiera. Y para eso quiero manifestarles a través de otra grabación, de otro video, los conceptos de educación y cultura. Para empezar, hay que separar qué es educación, qué es cultura, y por lo tanto separar también qué es educación financiera y cultura financiera. Pasamos video. Como vimos en el video, la educación financiera es muy importante. Con la educación financiera adquirimos conocimientos técnicos y los ponemos en práctica para poder contar con finanzas robustas, finanzas sólidas. Es muy trillado el término de liberación financiera. ¿Qué es la liberación financiera? Es vivir con tranquilidad el presente y sobre todo construir un patrimonio que nos dé tranquilidad para el futuro. Si algo tenemos seguro, es nuestro futuro. Yo escogí el nombre de mi empresa como Sembrando tu Futuro
por dos motivos. Primero, porque me desempeñé durante 30 años en el sector de florería, tuve una florería, entonces estoy muy vinculada con las flores, con las plantas, cómo crecen, cómo florecen. Entonces, el imagotipo de sembrando es una plantita, porque estoy convencida que lo que sembramos hoy cosecharemos mañana. Entonces, el futuro que queramos tener, lo determinamos con nuestras acciones en el presente. Por eso se llama Sembrando tu futuro. Si bien la educación financiera es muy importante, es más importante aterrizarla, esos conocimientos, con la cultura financiera. Hablamos en el video también de los distintos tipos de educación que tenemos. Nosotros contamos con educación formal, es aquella adquirida en las instituciones reguladas por el gobierno, esa educación intencionada, planeada, programada, son los planes académicos avalados por las instituciones de nuestro país y que tienen en algunas etapas obligatoriedad y tienen un reconocimiento oficial. Pero también tenemos la educación no formal. La educación no formal es toda aquella que obtenemos en instituciones no precisamente reconocidos o con validez oficial, pero que sí nos dotan de conocimientos, de capacidades y de distintas competencias que nos hacen ser individuos más completos. Cuando tomamos un curso deportivo en una escuela de taekwondo, clases de música, algunas clases de arte, todo eso se comprende la educación no formal. Y la educación informal es la que recibimos prácticamente diario. Todo el tiempo estamos aprendiendo con lo que leemos, con los medios impresos de información, con los tratados, con los ensayos que hacemos, con los cursos en línea que están muy de moda ahorita con la contingencia que estamos encerrados. Esta contingencia nos da la oportunidad de recibir diariamente educación informal. Y la educación financiera es fundamental en nuestras finanzas. Las finanzas son una rama de la economía que están relacionadas con los ingresos, sus fuentes de captación y con los gastos. En todos los cursos de finanzas personales, de educación financiera, en páginas oficiales como la de la Conducef, distintos organismos que tratan de fomentar esa cultura y esa educación financiera, nos hablan de que es muy recomendable elaborar presupuestos. Es muy importante decidir en qué vamos a gastar esos ingresos, darle prioridad a los gastos y jerarquizar definitivamente para que no se nos diluya nuestro dinero en gastos superfluos o que no desviemos lo presupuestado y caigamos en endeudamiento. Si bien la educación financiera nos da los conocimientos, es la cultura la que nos hace aterrizarlos. Si nosotros crecemos desde niños viendo cómo los padres elaboran un presupuesto, establecen metas, seguramente en la vida adulta vamos a hacer lo mismo. Si por el contrario, desde que estamos pequeños en casa no nos enseñan el valor del dinero, cómo se gana el dinero, cómo se distribuye para no tener deudas, pues difícilmente vamos a tener finanzas sanas en nuestra edad adulta. Todo el tiempo estamos tomando decisiones financieras. Por eso las finanzas son parte innegable de nuestra vida. En esas decisiones financieras están desde que decidimos qué vamos a estudiar, a qué universidad vamos a asistir, cuánto van a gastar nuestros padres en nuestra carrera, cuándo nos vamos a casar, cuándo vamos a tener hijos. Definitivamente estamos tomando decisiones financieras y una vez que formamos una familia, también decidimos qué casa comprar, si la vamos a rentar, en dónde vamos a vivir, compramos nuestro primer auto, nuestro segundo auto, crecemos en nuestro empleo o formamos nuestra propia empresa. Y todo eso va a estar vinculado con los hábitos, con los patrones de conducta y con las ideas y creencias que traemos desde casa. Y es aquí donde el papel de la cultura financiera es fundamental para el ser. La educación financiera está más vinculada con el haber y el tener, el obtener conocimientos, y la cultura financiera está más enfocada a nuestro ser.
¿Qué traemos aquí? ¿Qué traemos en la cabeza? ¿Qué traemos en el corazón? Porque eso va a decidir nuestros hábitos, la falta o la disciplina que tengamos para llevar a cabo nuestras metas, el establecimiento de esas metas y la dirección que le vamos a dar en nuestra vida. En el video que vimos, también hablamos y terminamos con la curva de la vida. Como vimos, esta sería la curva de la vida. Es desde que nacemos a los 0 años y vamos creciendo, va en forma ascendente, llegamos a la edad de 40 años y de 40 a 60 años es cuando estamos consolidados. Nos consolidamos como individuos, nos fortalecemos en nuestros empleos o nos fortalecemos en nuestras empresas. En estos 20 años es donde somos altamente productivos, donde distribuimos todos los ingresos en una serie de gastos, en la familia, en vacaciones, en pago de seguros, en los estudios de los niños, en ya comprar la primera o la segunda casa, y estamos planeando porque a la edad de los 60 años empieza la curva de crecer, ¿no? Así está marcada la curva de la vida. Y esto se presenta muy claramente con una teoría que diseñó un gran matemático hindú, Sanjay Tonali, que él habla, y hay un libro, lo pueden buscar en internet, es un libro que habla de la teoría de los 28,000 días. Sanjay, que además es un gran agente de seguros, está premiado en la mesa del $1,000,000 en Estados Unidos, es muy joven, yo creo que no llega ni a los 32 años, y él diseña esta teoría y se llama de los 28,000 días porque él dice que el promedio de vida de una persona, como muestra la curva, son 80 años. La esperanza de vida son 80 años, eso lo representa él en una circunferencia. Y a esto le llama los 28,000 días, que es prácticamente pues 80 años por 365 días, dan los 28,000 días. Y él dice, en este cuadrante, él la divide en 4 cuadrantes. Él dice, en estos 4 cuadrantes, la edad de 0 a los 20 años es la edad en que nacemos, crecemos, nos la pasamos jugando, nos desarrollamos, empezamos a estudiar. Y toda esta parte que estoy pintando de rojo, pues no producimos, no generamos ingresos. Y empieza la etapa de los 20, hay jóvenes que pues se reciben a los 22, a los 25 y que empiezan a trabajar a partir de esta etapa y van trabajando, llegan a los 40 y volvemos a la curva de la vida, la relación que de los 40 a los 60 años es cuando nos consolidamos. En toda esta etapa estamos produciendo ingresos y que se nos van normalmente en los gastos que les mencioné en la curva de la vida, los gastos de la casa, de la familia, de los hijos, de las vacaciones, de la ropa, de la universidad, de la manutención, en fin. Y si no prevemos en esta etapa altamente productiva crear un patrimonio para que a la edad alcanzada de 60 años contemos con un monto que nos permita conservar nuestro nivel de vida los 20 años restantes, pues vamos a batallar mucho, debido a que en estos otros 20 años, de los 60 a los 80, generalmente tampoco generamos ingresos, ¿sí? Está comprobado que a partir de los 60 o de los 65 años, aun cuando las personas quieren producir, quieren valerse por sí mismos, pues ya es la edad del retiro. Es cuando ya se debe de disfrutar de tantos años trabajando, de a veces 30, 40 años trabajando y llegar a esta etapa para depender de terceros como pasa frecuentemente en nuestro país. La gente en la edad de retiro en nuestro país o depende de los hijos o de los sobrinos o si alguien les dejó una herencia que no es lo más común. O es muy triste ver, por ejemplo, a gente adulta pues trabajando en el supermercado o vendiendo cosas para salir adelante. Así define Sanjay Tonali la teoría de los 28,000 días. Quiere decir que de 28,000 días tenemos 14,000, la mitad de nuestra vida no producimos. Y si no hacemos algo a partir de nuestra edad altamente productiva, seguramente vamos a llegar a los 60 sin una previsión para tener una pensión, una jubilación y un nivel de vida apropiado en la edad adulta. Esto nuevamente lo vemos vinculado a la cultura financiera.
Si nosotros no adquirimos los hábitos de esa previsión, si no lo vemos en casa, si no vemos que nuestros padres, la mamá o el papá, a veces los dos son proveedores de la familia, y no crecemos viendo que están haciendo una previsión para vivir con tranquilidad en su retiro, difícilmente vamos a repetir ese patrón de conducta en nuestra vida adulta. Y eso hace que cada vez en la situación tan difícil que estamos viviendo, estemos batallando con los ingresos, estemos con niveles de deudas enormes en el común denominador de la población. Y repito, eso está vinculado con la cultura, con el esquema de creencias. Es importante aprender a manejar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es supeditar las emociones a la voluntad, es el dominio propio. Está comprobado que la mayoría de gastos que hacemos son por impulso. La mayoría de compras que los seres humanos realizamos son por emoción, no por necesidad. Yo hablé que en la educación financiera se recomienda mucho llevar un presupuesto. Yo agregaría algo muy recomendado en todos los libros, en todos los tratados, de que hay que hacer un flujo de efectivo. Si nosotros tenemos la disciplina de llevar un registro minucioso de nuestros gastos durante, no un mes, mínimo durante 3 meses, nos vamos a sorprender de la cantidad de gastos innecesarios, superfluos que realizamos, despegándonos totalmente de las metas establecidas. No tienen ni idea de lo que suman los famosísimos gastos hormigas. A quien esté interesado, mándenme un correo, yo les puedo mandar gráficas que representan estadísticamente que cuánto se gastan esos pequeños gastos hormigas en el cafecito, el agua, la galletita, el supermercado, la comida chatarra, que no deja nada bueno a los niños, pero que sí lesiona enormemente el gasto familiar. Está vinculada a esta cultura con el nivel de creencias, ideas que se tienen desde casa. Si un niño crece escuchando que la mamá, si no trabaja y que depende del sueldo del papá, permanentemente está diciendo, el gasto ya no me alcanza, yo tengo que estirar, es muy duro ganarse el dinero, pues un niño va a crecer con esa incertidumbre, va a crecer con esa inseguridad, va a crecer pensando que sus ingresos o su bienestar económico va a depender de terceros, va a depender de un empleador que le dé un buen trabajo que le permita tener ingresos para vivir muy contento el resto de su vida. Señores, eso ya se terminó. La situación laboral en el mundo entero, no solamente en México, ha cambiado. La oferta de trabajos, el nivel de sueldos ha disminuido en forma global. Es aquí y en cualquier país del mundo, ¿sí? El estar atenidos o esperanzados a obtener un buen trabajo está muy distante de la realidad. Entonces todavía yo veo en los hogares que las mamás o los papás les inculcan a los hijos estudiar una carrera universitaria. Les dicen, hijito, tú tienes que estudiar una carrera universitaria para que cuando te gradúes con honores tengas un excelente empleo y seas muy feliz el resto de tus vidas. Fíjense que no, y eso es cultura. Los papás deben de estar fomentando a los niños desde pequeños para tener éxito financiero en su futuro, a ser creativos, a ser innovadores, a establecerse sus propios retos, a ponerse metas definidas. O sea, tenemos que tener objetivos muy claros de cómo queremos ser, cómo nos queremos desempeñar y lo más importante, cómo nos vamos a realizar individualmente. Nosotros venimos a este mundo a ser felices, a vivir con entusiasmo, con optimismo, a fijarnos metas y las metas deben de ser ambiciosas. El éxito financiero de los grandes hombres de dinero en el mundo se basan en estos elementos, establecer metas elevadas, no mediocres. No estoy hablando de metas inalcanzables, fuera de la realidad. Todos tenemos competencias, todos tenemos capacidades y desde niños los papás nos tienen que dar la seguridad de que somos únicos, que somos irrepetibles, que estamos llenos de talentos, llenos de competencias y cuando no las tenemos, nunca es tarde a la edad que sea de adquirirlas. He hablado de la educación no formal.
A través de cursos en línea nosotros podemos desarrollar las distintas competencias. Ahorita están inventadas más de 13 competencias, o ya vamos, creo, en las 19 competencias que puede tener un individuo. Ya no es prioritario tener excelentes calificaciones y salir con mención honorífica, o más bien, el tener excelentes calificaciones no nos garantiza el éxito financiero, y eso está basado en nuestro esquema de creencias. Y si crecimos en un entorno así, nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarlo, llenarlos de esos conocimientos, de esos instrumentos, como lo vamos a estar viendo en este programa. Asistan a todos los programas para que vayan cambiando su forma de pensar, para que adquieran nuevas ideas, para que se llenen de madurez emocional. Hay un libro de Daniel Goleman que es Inteligencia Emocional. Yo les recomiendo que los lean. Debemos tener la capacidad de identificar nuestras emociones para que de esa manera las podamos controlar. Tenemos que aprender a tener disciplinados. Si yo le pregunto a la mayoría de familias aquí en Oaxaca o en México que necesitan ahorrar mínimo un 10%, porque esa es otra de las reglas de los hombres ricos en el mundo y exitosos, el ahorro. Primero, establecer metas ambiciosas, enfocarse muy bien, estar muy bien direccionados a esas metas sin depender de terceros. Y podemos ver la historia de Thomas Alva Edison, podemos ver la historia de Henry Ford, de Bill Gates, y todos ellos son extraordinariamente exitosos financieramente y sin una formación académica formal, pero tuvieron unas creencias en sí mismos, creyeron en sus sueños y trabajaron muy duro para lograrlos. Debemos estar preparados para contingencias, para crisis. Esta contingencia que estamos viviendo del COVID-19 no es la primera, no es la más severa y ni va a ser la última. Les voy a pasar un breve video que muestra las pandemias que hemos vivido a lo largo de la historia, desde la viruela en México, que acabó casi con el más del 80% de la población indígena, y que debemos estar preparados con la previsión y con ahorros suficientes para enfrentarlas. Vimos cifras catastróficas en este video de la pérdida de millones y millones de personas en las distintas pandemias que ha sufrido este mundo. Por lo que yo decía al principio, antes de esto, que el COVID no es ni la más fuerte ni la última pandemia y que debemos estar preparados.
Si lejos de quejarnos, lejos de llenarnos de miedo en esta contingencia, la vemos como una gran oportunidad para ser mejores, para volvernos más solidarios, para ser más amorosos y para tomar las riendas de nuestra vida, las futuras contingencias que enfrentemos nosotros o nuestros hijos van a ser distintas. Tenemos que desarrollar el hábito de la previsión, el hábito del ahorro. Yo como agente de seguros, es muy triste haber visto cuántas personas se murieron sin seguro, cómo se desquebrajó la familia, que sigue con los hijos pequeños, cómo se lesionó la salud. Y yo palpé más que nunca la gran diferencia que hay entre haber contado con mecanismos de previsión y de ahorro y no. ¿Cuántos empresarios yo conozco o ustedes conocen que tuvieron que cerrar sus negocios porque no tuvieron los suficientes ahorros para poder mantener a sus empleados con su sueldo, para poder mantener abiertos sus negocios? Y no solamente eso, ¿cuánta gente no se reinventó, no se rediseñó, no aprendió nuevas maneras de colocar sus productos en el mercado? No podemos depender de las instituciones de gobierno, no podemos estar culpando a los demás por una situación imprevista, incontrolable. Es un virus nuevo, creado o no creado, que no ha tenido una línea clara para su solución y que no sabemos cuándo se va a detener. Nunca es tarde. A partir de este momento podemos cambiar nuestro esquema de creencias, crear nuevas formas de hacer nuestro trabajo, afrontar las tecnologías y aprender a ser resilientes. La resiliencia es la capacidad de afrontar consecuencias o situaciones críticas con resultados negativos. En un curso me enseñaron un ejemplo muy claro para ser resiliente. Nos pusieron un huevo a hervir, ¿no? En una crisis. El huevo, ante una crisis, entre más hierve el agua, más duro se pone. Una zanahoria, entre más hierve el agua, más crisis hay, pues se debilita. Es como nos pasa a nosotros. Hay gentes que con una crisis se vuelven duras, se vuelven negativas, están quejándose, culpando a otros y se endurece. Su corazón se paralizan con el miedo que les da. Y luego hay otros que no aguantan y que se deshacen, se vuelven como una zanahoria toda aguada, pasan la crisis, pero en detrimento de su salud, pierden el entusiasmo, la positividad, tienen una actitud de queja, de autocompasión. Pero también viene la simulación del café. ¿Qué pasa con los granos del café? Cuando el agua hierve, cuando hay crisis, pues despiertan o desprenden un olor aromático, riquísimo. Y el grano no se mueve. Eso nos debe de pasar a nosotros. La resiliencia es ser como ese aromático café que desprende de lo mejor de nosotros en situaciones de crisis sin alterar nuestro corazón y nuestro pensamiento. Yo les agradezco la atención a este programa. Vamos a seguir pasando muchas cápsulas, muchos contenidos de gran información para cumplir con nuestra misión. Soy Sembrando tu Futuro. Nos encuentran en redes como Sembrando tu Futuro en Instagram, Facebook, YouTube. Y repito, pueden mandar sus sugerencias, sus comentarios al correo sembrandotufuturoseguro@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Doy nuevamente las gracias al licenciado Raúl Castellanos por esta oportunidad, por ayudar a cumplir la misión de mi empresa y nos vemos en el próximo programa. Buen día.